6 veces en el libro de Génesis, Dios retrocede el lienzo de su creación y admira su propia obra. Lo estaba leyendo hace unos momentos antes de comenzar el servicio, que durante la creación, Dios, cada vez que hacía algo y decía, produzcan los árboles, las semillas y el fruto, y retrocede Dios y ve que era bueno. Vio que su obra era buena, se deleitó. Puso los mares en sus cauces y dijo, y vio que era bueno. 6 veces le gustó lo que él hizo. Es la primera emoción, la primera reacción del Todopoderoso a su propia creación. Si uno dijera, ¿cuál es la primera emoción de Dios? Que aparece, por supuesto, en las Escrituras, es el deleite, la alegría. Y vio que lo que hizo era bueno. Es la primera emoción que Dios expresa. Y la palabra hebrea que se utiliza en las Escrituras es tov, teo bealta, que significa alegría indescriptible, puro deleite, alegría. Hay una versión que dice carcajada. ¿Vio cuando algo sale tan lindo que te dice ¡ja, ja! Y lo celebran de lo profundo del ser? Bueno, así el Señor celebró su propia creación, con alegría, con deleite. Y esa es la barra, esa emoción establece la barra, la valla, la medida de nuestra emoción, porque Él se deleita en lo que Él hace y Él no quiere nada menos para nosotros. Él quiere que nos deleitemos en su creación, que nos deleitemos unos con otros y sobre todo que nos deleitemos en Él. Cuando uno se deleita en el Señor, uno se pone más alegre, dice voy a servir al Señor, lo hace con júbilo y el Señor se alegra de que te deleites. Ahí es cuando te concede los deseos del corazón. Y aquí el punto chato, diría el apóstol Cantinflas. Quiero hablar del deseo. Quiero hablar de eso que fue prohibido por la iglesia por años. De donde yo provengo, si una prueba de fuego para saber si estabas en Dios o estabas en el diablo, una prueba de fuego para determinar si algo era pecaminoso o no, era si sentiste placer al hacerlo. Si te dio placer hacer algo, seguro que era pecado. Así nos medíamos las cosas. Hermano, ¿cómo te fue en las vacaciones? Bien, disfruté. Hay un espíritu de sospecha. ¿Y qué disfrutó? No, descansar, no hacer nada. No hacer nada. ¿Llevó Biblia? No. Ya estaba. No estaba en pecado, pero estaba coqueteando, digamos, con la serpiente. Todo lo que tenga que ver con deseo, con el placer, lo hemos condenado. Hemos dicho, si me gusta lo que estoy haciendo es porque seguramente no debe ser de Dios. Si Dios tendría que pasar por esa prueba que la tradición nos hizo pasar a nosotros, Dios sería el primero en fracasar porque Él dijo que le gustó, que sintió placer en todo lo que hizo y vio que era bueno y se alegró. Así que cuando el salmista dice, a tu diestra están los placeres para siempre, no habla de los placeres ilícitos, habla el placer de lo bueno. Yo no sé cuándo empezamos a creer que Dios siempre quiere enviarnos a lugares que no queremos y siempre nos quiere hacer cosas que no queremos hacer. Yo entiendo que la cruz implica sacrificio, pero cuando te deleitas, aún la cruz se hace ligera, como dijo el Señor, ligera es mi carga, no es pesado mi yugo. Él no estaba negando la cruz, Él estaba diciendo, puedo llevar la cruz a pesar del dolor, porque el amor equilibra la balanza. El deleite de saber que te estoy dando vida eterna hace que mengue cualquier dolor. Hace que cualquier dolor se vea pequeño. Hace que la balanza se equilibre. Cuando te deleitas en el Señor, ¿qué importa que te duelan los callos y los pies cuando has servido al Señor y has visto que por tu tarea gente pasó al altar o recibió a Cristo en el corazón? ¿No vale el esfuerzo? ¿No vale el sentirse cansado? ¿No vale la pena gastarse para Dios? ¿No es lindo cuando siembras, cuando ofrendas y ves que tu ofrenda alcanza a las naciones, enciende los dormitorios de Camboya, envía misioneros a Nueva Guinea? Yo digo, es maravilloso. La gente simplemente gasta el dinero en un mall. Hay gente tan miserable que lo único que tiene es dinero para gastar. Otros son tan ricos que tienen dinero para invertir en el reino. Y eso produce un deleite.
un gozo. La vida es muy corta para hacer lo que no te gusta. La vida pasa muy rápido para hacer algo de lo cual no te sientes cómodo. Y eso es porque estamos más en contacto con las expectativas de los demás que con nuestros propios deseos. La gente, esencialmente los evangélicos, no tenemos idea muchas veces de lo que queremos y sacrificamos nuestros propios deseos, nuestros propios dones en el altar de las expectativas de los demás. Mi pastor quiere que haga esto, mi líder me pidió que haga esto, a aquel le gusta que yo sea así. ¿Cuándo vas a hacer algo conforme a los circuitos cerebrales que Dios plantó en ti? Porque Dios te eligió desde el vientre de tu madre, no eligió al líder desde el vientre de tu madre, eligió tu vida desde el vientre de tu madre. Entonces tú estás bajo sujeción, entiendo, insisto, que hay un tiempo de disciplina, pero tiene que haber un tiempo de goce, de deleite. Si te conforma la vida con lo que debes hacer, toda la vida dice tengo que, en lugar de querer, hay un momento que pierdes el contacto con la felicidad. Y no debe haber cosa peor que no ser feliz. Ahora tú dices, bueno, pero la vida es más compleja que eso. A veces me toca ser jardinero o médico porque no puedo ser ingeniero o astronauta. Bueno, convengamos que esa es una realidad. Tienes que trabajar y salir adelante. Pero mi tema es si lo que estás haciendo lo haces por escuchar voces equivocadas. Tu mamá no va a vivir de lo que a ella le gusta que tú estudies. Y por eso le digo, papis, los hijos no son hojas en blanco para escribir, son libros para decodificar. Uno tiene que saber qué impulsa la vela, el motor de nuestros hijos. ¿Qué sopla la vela de sus pasiones? Porque eso es el deleite. ¿Están conmigo, sí o no? El que canta siente deleite de cantar. El que aconseja siente deleite de aconsejar. El que sirve siente deleite de servir. Si no, de otro modo no tienes que servir. Entonces, yo digo siempre, si tu don es la profecía, profetiza conforme a tu fe. Si es servir, sirve. Si es la enseñanza, enseña. Si es alentar, anima. Si estás en dar, da generosamente. Si es liderar, hazlo con diligencia. Si es mostrar misericordia, hazlo con alegría. Pablo menciona 3 adjetivos. Él dice que nuestros dones deben ser usados generosamente, diligentemente y alegremente. 3 adjetivos. La palabra generosamente viene de la palabra griega aplotes, que significa algo que va más allá del deber, la milla extra. Generosamente es, no sirvas por la mitad. ¿Qué es lo menos que puedo hacer sin que se den cuenta? ¿Qué es lo menos que puedo hacer en este empleo para que me paguen lo mismo? No. Da generosamente la milla extra. Hemos hablado de esto en otros servicios. La palabra alegremente viene de la palabra griega hilarotes, que significa silbar mientras trabajas. ¿Has visto a alguien silbando mientras trabaja? Es maravilloso. Un jardinero que anda con esos marcianos chupa tierra. Mira. Ni él se escucha, el condenado. Pero hay otros con una cara. No importa si cuelgas un diploma en la pared o recoges la basura de alguien más. Si silbas, significa de que estás alegre. Estás alegre de que tienes pulmones, de que te levantaste esta mañana y que Dios te da la providencia divina de que, por ejemplo, no te tienen que empujar en una silla para que puedas avanzar. Ya eso es un avance. Y Pablo dice, hazlo con alegría. Y luego usa la palabra diligentemente, de la palabra griega spoude. Es el ojo de la excelencia, es mostrar cuidado al detalle, indica una mejora continua. Diligencia significa deleitarse en lo que haces. Martín Lutero dijo una vez, el zapatero cristiano no tiene que ponerle cruces a sus zapatos. El zapatero cristiano tiene que hacer buenos zapatos porque a Dios le interesa la buena artesanía y la excelencia. Si haces lo que Dios te mandó a hacer con excelencia, Dios te va a honrar. Yo creo que no había mesas con patas torcidas ni cajones mal ajustados que hayan salido de la carpintería de Nazaret. Dios no hacía un mal trabajo de carpintero. Imaginen, es un pueblo chico. Todo lo que pasa allí en Jerusalén, todo se sabe. Si eres un mal carpintero, si haces mal trabajo, o te mudas a otra ciudad, o te vas muy lejos, pero no digas que eres el Mesías. Porque te van a decir, me debe la mesa que me prometió. Vino a casa a ajustarme un cuadro, me lo dejó torcido. Jamás verán a Jesús diciendo, oíste que fui un pésimo handyman, mas yo digo, yo soy el Salvador. No.
No es que te echaron por burro o por inútil y entonces te dedicas a servir al Señor. Dios dice, todo lo que hagas, hazlo con diligencia y con gozo. ¿Cuántos van a probar mañana lunes ir con gozo a hacer lo que tienen que hacer? ¿Cuántos me lo prometen? Pruébalo, funciona. Si te levantas cada mañana diciendo, hoy voy a aprender algo nuevo, independientemente de que curses una universidad o no, o de la edad que tengas, no creerás cómo llegarás a diciembre. Tienes que decir, tengo que aprender algo nuevo. Busca algo que te interese, algo que encienda tus pasiones. Dios va a honrar eso y te va a regalar deleite, te va a regalar gozo del Señor. Hay una película, una de las geniales películas, no es de las más comerciales ni conocidas, reflejan la vida de Jesús según el Evangelio de San Lucas. El actor pertenece al ministerio de Oral Roberts o pertenecía al ministerio de Oral Roberts, y este actor fue el que consiguió los fondos para grabar la película y dijo, haré una película del Jesús tal cual yo creo que era. Y cuando Oral Roberts fue al estreno, dicen los que estaban allí presentes que en esta escena que les voy a contar ahora, literalmente él saltó de la silla, dijo, sí, yo sabía que era así, y aplaudió de pie, interrumpiendo la función. El corazón de Roberts, de este tremendo evangelista, se conmovió al ver lo que su discípulo, que ahora era el actor del film, reflejó en esa película. Es la parte donde Jesús aparece como un fantasma ante la barca de los discípulos y Pedro, bravucón, corazón de hispano, dice, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Jesús le dice, baja. Jesús nunca despega la sonrisa de su rostro, dice, baja. Vamos, Peter. Y Pedro baja y empieza a caminar sobre las aguas. Y como dice la Escritura, viendo los vientos se hunde. Y Jesús empieza a hacer. Y el otro, no es gracioso, no es gracioso. Lo agarra de la barba así, hombre de poca fe. Le hace una cosa así, vení que te vamos. Le hace, este se está hundiendo y le hace, hombre de poca fe. No vuelvo a reír porque no cantaba. ¡Paf! Y lo levanta. Y el otro queda todo chamucado y Jesús se ríe y lo abraza. Me cambió la perspectiva de ese episodio porque la Biblia no dice que Jesús estaba enfadado. Pero, hombre de poca fe, ¿cuántos hay aquí de poca fe? Y tú te vas al infierno. Ay, a mí me falta fe, te vas a hundir. Yo creo que Jesús, y luego haría bromas durante las pláticas junto al fogón. Pedro, ¿mucha agua tragaste? No es gracioso, Jesús. No es gracioso. De hecho, no es gracioso. Vamos, Pedro. Ese Jesús está reflejado en una de las mejores películas que reflejan la locura, la alegría. Y creo que cuando ignoras esas emociones, cuando las reprimes, cuando las suprimes, te pierdes la voz de Dios. ¿No es acaso lo que siente Nehemías? Que cuando le cuenta a alguien que los muros de su ciudad se han caído, dice, y lloré, me conmoví. No dice, y lloró en el espíritu, lloró. Cuando te indignan las cosas que le indignan a Dios, cuando lloras por lo que Jesús lloraría o te ríes por lo que Jesús reiría, entonces tus emociones están alineadas con el corazón de Dios. Ven y deleítate en el Señor. ¿Y qué hará Él? Y Él concederá los deseos o las peticiones de tu corazón. La pregunta es, ¿para qué lo estás haciendo? Y no es una pregunta que te haces una vez en las aguas del bautismo y ya, insisto, es una batalla diaria. La línea es tan fina que en cualquier momento tú la cruzas. Y cuando la cruzas, un día estarás quedándote con la gloria y en el reino de los cielos, apenas cruces esa línea, Dios retira su favor. En el reino de Dios, si haces lo correcto por las razones equivocadas, Dios retira su favor. Lo diré otra vez. En el reino de Dios, si haces lo correcto por las razones equivocadas, Dios quita su mano.
Porque gente que haga lo correcto él puede conseguir, pero él necesita alinear tus motivaciones con lo que te mandó a hacer. Allí está el deleite. Ahí tú sirves a Dios con alegría. Primero tienes que identificar cuál es tu don. Insisto, ¿qué es lo que sopla la vela de tu barco? ¿Qué enciende tu motor? ¿Qué recarga tus baterías? Cuando identifiques cuál es tu deseo, tu pasión, entonces busca que eso se justaponga, que se alinee como las vías de un tren. ¿Vieron cuando se paran ustedes? Se separaron alguna vez de niños, no sé, en las vías de un tren, que al final allá en el horizonte las vías se van juntando. Bueno, hay un momento donde se juntan los dones con el deseo. Dios no va a poner un don en ti que no te guste fungir, que no te guste hacer. ¿Quién dice, soy profeta a mi pesar? No, el profeta disfruta ser profeta. El maestro disfruta ser maestro. ¿Te ha tocado un maestro que no disfruta ser maestro? Yo sí. En la secundaria, uno que venía a ganarse el salario, se le veía en la cara. Me fascinaba porque te dejaba copiar en el examen, le importaba 3 cuernos. Bueno, hagan el examen de matemática, ahí está, ahí está. Y yo no aprendí bien matemática por culpa del profesor, que no amaba las matemáticas. Sonó flojera, ¿no? Pero no. En cambio, me fascina el lenguaje por el profesor. Pueden creerlo o no, pero yo recuerdo al profesor Pisucci y él amaba el lenguaje. Voy a hablarle de los libros de Julio Verne, profeta contemporáneo que escribió 20.000 leguas de viaje submarino, o La vuelta al mundo en 80 días, o El hombre y la luna, y nos llevaba y nos adentraba en las páginas con un placer, con un gusto casi morboso. Él hacía así, y Cervantes dijo... Y tú decías, yo quiero leer. Yo quiero ser como este hombre. Cuando ves un predicador que disfruta lo que está haciendo, la pasión se te imanta. Es una radiación divina. Por eso digo siempre, rodéate de gente más espiritual que tú. Cuanto más carnal te sientas, busca gente espiritual, no busca gente carnal. Busca gente que te rodee, que te cambie la atmósfera. Eso es maravilloso. Aquel que siempre te levanta, como el alfarero siempre está con sus manos para arriba. ¡Qué lindo que estás! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte! Esto no significa que ese no tenga problemas. Significa de que entendió que servir a Dios es deleite. Condición sí o sí para servir en River Church. Si sirves en River, tienes que ser alegre. Alegre. Alguien tiene que decir, esa es mi iglesia. Esa es mi iglesia. ¡Aleluya! Una de las preguntas más fascinantes de los evangelios es cuando Jesús decía, ¿qué quieres que haga por ti? Casi era una pregunta retórica porque se la hace, por ejemplo, a un ciego. El ciego no va a decir recuperar el oído. ¿Qué quieres que haga por ti? Él quiere su vista, por supuesto. Pero ¿para qué Jesús haría la pregunta? Y la respuesta es simple. Dios siempre quiere saber cuáles son los deseos de tu corazón. Si Jesús pidiera a la persona promedio que asiste a la iglesia, ¿qué quieres que hoy haga por ti? 9 de cada 10 hoy, acá en este servicio no sabrían qué pedirle al Señor. No voy a tratar de avergonzarlos, pero muchas veces estando en otro país hice la prueba y me acerqué a alguien y le dije, ¿qué quieres que haga Dios por ti? Que me bendiga. Ya sé, ya estás bendecido, pero ¿qué quieres que haga? Tendría que pensar. Tendría que pensar. O sea, o tiene todo o no tiene la menor idea en qué quiere que Dios lo bendiga. Si Dios volviera a preguntar, ¿qué quieres que yo haga por ti? Mucha gente hoy no sabría qué responder. A pesar de ser ciegos, a pesar de ser sordos, a pesar de ser mudos, a pesar de estar paralíticos, no sabrían qué pedirle al Señor. No saben cuáles son los deseos del corazón. Por eso no viven en deleite. Por eso nada los alegra. Porque no tienen una esperanza. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Qué es lo que más quieres? ¿Qué es lo más amas hoy? Tienes que hacer un inventario y necesitas decirle, Señor, quiero que hagas esto conmigo. Porque si no tienes idea de cuál es tu deseo, es porque has perdido el contacto con lo que realmente quieres. ¿Qué deseas?
¿Hay solteros aquí? ¿Qué deseas? Un siervo de Dios. Mira que en la luna de miel no van a leer la Biblia, ¿eh? No, está bien, tiene que ser un siervo de Dios, pero ay, quiero un siervo de Dios, no importa lo de afuera, no, también. En el servicio pasado yo conté de un muchacho que estaba enamorado de una chica que era bastante fea, bastante asimétrica, pobrecita, pero cantaba increíblemente bien. Y los pastores trataron de disuadirlo. No importa, no te lleves por la voz. No, es que cuando canta, ay, que sierva, como ministra. Pero ella, ¿te gusta? Ay, cuando canta, él estaba enamorado. Se casó. Y se fueron a la noche de bodas. Y ella se saca el maquillaje, se desarma el peinado. Si era poco atractiva maquillada, imagínatela así, desgreñadita, natural. Se saca la ropa y cuando él la ve le dice, canta, canta, canta. Así que tienes que saber bien qué deseas. Que sea un siervo de Dios. Y por fuera, ¿cómo lo quieres? ¿Qué le gusta? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Es alto, es bajo, es chaparrón? No me digan, no me importa el exterior. Porque cómprate un perro que es fiel, no habla, no se divorcia. ¿Qué deseas? ¿Cómo sueñas tu casa? ¿Cómo la sueñas? No tiene que ser una mansión, pero ¿cómo la sueñas? Costa este, costa oeste, montañas, mar, océano, ¿qué hay enfrente? Pocos vecinos, muchos vecinos, te gusta platicar mucho, te gusta la soledad. ¿Qué hay? Una cerca blanca, sin cerca, árboles, no hay árboles, el desierto, hay lagartijas, ¿qué hay? El Señor necesita que identifique los deseos de tu corazón. ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? Y el Señor te va a alinear con los deseos de tu corazón. No es tan malo porque los deseos los puso Él. Y tú vas a desear aquello que esté centrado en la voluntad de Dios, al fin y al cabo. Y entonces tú necesitas identificar qué es lo que te hace feliz, tu sweet spot, qué es tu punto dulce. ¿Qué es lo que dices? ¡Wow! Yo podría vivir, haría esto sin que me paguen. Qué lindo encontrar a alguien que hace lo que hace sin que le tengan que pagar, pero que además le pagan. Es fascinante. Alguien que diga, yo no haría esto por dinero. Yo lo hago por pasión. Y entonces Dios hará que venga el dinero y los recursos. Porque lo haces con pasión. La pasión hace que alguien quiera pagarte por lo que sabes hacer. ¿Reciben esta palabra, sí o no? Voy a culminar con esto. De la cuna a la tumba hay una frase que te dice, sé normal, sé una copia al carbón como los demás. Hay un doctor, un científico, se llama Gordon Mackenzie. Él dirige talleres de creatividad en escuelas primarias y él suele hacer un ensayo y es preguntar en el primer año de la escuela primaria, ¿cuántos artistas hay en este salón? Y siempre todo mundo levanta la mano, la clase entera como maníacos. Todos son artistas porque todos pintan y dibujan. Garabatos, pero todos se consideran artistas. Él luego va al segundo año de la misma escuela primaria, hace la misma pregunta y la mitad de los niños se sienten artistas. Otros abandonaron los dibujos, las pinturas, los crayones, sienten que no sirven para eso. Al tercer grado, solo 10 de 30 niños levantan la mano. Para el sexto grado hay 1 o 2 manos tímidas. Ya no hay más artistas y él llega a la siguiente conclusión, me pareció fascinante. Él dice, Mackenzie, que cada escuela primaria, en cualquier parte del mundo, suprime el genio creativo, educando al niño para que abandone su tontería natural que trae de nacimiento. Todos somos un poco tontos, ¿sabía? Todos hacemos alguna bobería. Algunos se nos notan más, otros se les nota menos. Pero si celebraran el genio y validaran esa creatividad, la voz de la normalidad no sería tan fuerte en las aulas. Pero hay un tonto que quiere salir de cada uno de nosotros. Me refiero a alguien impetuoso.
Todos nacemos con alguien descarado, audaz, imprudente, espontáneo, temerario, que la mayoría, a medida que vamos creciendo, metemos todas esas cualidades que vienen en el packaging del niño, en un sótano, en un closet, y dice, niño, ya no eres niño, ahora eres adulto, así que deja la tontería, la audacia, deja el riesgo ahí en el closet y te vuelves un adulto amargado. Y pierdes las emociones que vienen con el niño. Yo les llevo regalos a mis niños cuando puedo de algún viaje, no por los juguetes que estarán en 10 minutos abandonados en un rincón de la habitación, sino por esos segundos de emociones de la cara de los niños chiquitos. No disimulan. Yo podría tener esa imagen de Megan o de Jason, por la misma muñequita que abandonará 10 minutos después. Pero esas emociones, ¿dónde se van en la vida adulta? ¿Por qué las suprimimos? ¿Por qué decimos, no, eso es para los tontos? Eso de andar mostrando, es mejor ocultarlo. Miren, la salvación es más que perdón de pecado. El Señor dijo que vino a liberar a los cautivos. Y Dios quiere librarte de la chaqueta psicológica que te han metido, del chaleco de fuerza que te han metido. Y yo te digo de parte del Señor, mientras la música dura, baila. Al sonar de la música, baila. No te pierdas el baile. Baila, baila, baila. Baila para Dios, baila mientras la música esté sonando. Y ese deleite lo va a honrar el Señor si crees que Dios habló. Ese aplauso tiene que oírse fuerte, fuerte, fuerte. Danza, danza, baila. Aleluya. No se detendrá jamás. River Church es un río que no se detendrá jamás. Viento de alguna otra parte, es un río que no se detiene. El avivamiento en calle Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. El evangelista San Marcos relata el incidente, no sé si el incidente, el momento histórico es la palabra, de cuando el Señor Jesucristo entró a Jerusalén el domingo de Palmas. Y entre todos los personajes, entre todas las apariciones que están allí, hay actores principales, entre ellos obviamente nuestro Señor Jesucristo, actores de reparto, la gente que victoriaba, los que venían a curiosear, a chusmear, que siempre hay, porque siempre algún hispano habría metido ahí en Israel, y obviamente algunos otros personajes de reparto que a mí me llena de preguntas, de interrogantes y que siempre me han sorprendido en esta historia. Marcos 11, el versículo 1 lo relata de la siguiente forma. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego que entréis en ella hallaréis un burrito atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta, ¿por qué haces eso? Digan, el Señor lo necesita y que luego lo voy a devolver. Fueron, hallaron el burrito atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿por qué habéis desatado el burro? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron ir. Y trajeron el burro a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor.
Bendito el reino de nuestro padre David, que viene, hosana en las alturas. Es una suerte de entrada triunfal de un rey improvisado por los campesinos. No había mantos reales como se solía recibir a un monarca. No había caballos blancos, no había desfiles militares, pero el pueblo se las arregla para hacer una entrada real o lo más parecido a lo que podría ser la entrada triunfal de un monarca de modo campesino, con lo que tenían. Y entonces cortan ramas de los árboles, palmas, y las arrojan para hacer una suerte de carpeta roja, una suerte de recibimiento, de honra al rey. Y por supuesto el Señor, como leía recién en la historia, manda a pedir un asno, un pollino, un burro. Y yo siempre menciono que cuando llega al cielo, y de verdad lo creo, me encantaría hablar con el hombre del burro, el dueño del burro, y decía, ¿sabías, te imaginabas que algún día Jesús iba a necesitar tu asno? ¿Tuviste una visión? ¿Te fue difícil prestarlo? ¿Qué sentiste cuando viste al Señor montado en tu burro? Porque yo creo que él diría, ese es mi burro, como han dicho muchos padres. Pero acá, en esta ocasión, estaba hablando de un asno. Ese es mi burro. Yo le diría al dueño del burro, ¿te diste cuenta que un profeta ya había hablado de tu burro 400 años antes de que nacieras tú y el burro? Porque voy a Zacarías, al Viejo Testamento, antes de que Jesús naciera, la antigua dispensación de la gracia, Zacarías, y descubro en Zacarías 9:9 que dice así el profeta: alégrate mucho, hija de Sión, hablando de Jerusalén, de la ciudad. Dice, da voces de júbilo, hablando de la entrada triunfal que vendría casi medio siglo más adelante. Alégrate porque el rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde. También estaba hablando de que iba a entrar de un modo sencillo y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna, para que quede claro. Sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna, lo dijo el profeta Zacarías 400 años, casi medio siglo antes que esto ocurriera. Ya estaba predestinado que el Señor iba a entrar montado en un burro. Creo que el Señor conoce también esa profecía y ahí se empieza a cumplir todo lo que los profetas habían dicho muchos años antes. Pero básicamente la pregunta mía sería, ¿fue difícil al dueño del burro? ¿Fue difícil darle algo tuyo a Jesús para que lo usara? Este es el punto de lo que a mí más me sorprende de esta entrada triunfal de Jerusalén y que hoy se conmemora muchos años después. Esto es lo que a mí me sorprende. ¿Hasta qué punto todos nosotros o cada uno de nosotros estamos dispuestos a darle algo que es nuestro? Y antes que diga todo, amén, déjenme avanzar. Algo que es muy nuestro, algo con lo cual nos ganamos la vida, nos pertenece o creemos que nos lo ganamos con sudor y con esfuerzo. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a dárselo al Señor todo? Porque no es el diezmo del burro, no le mandó 2 orejas, no le mandó la cola, le mandó el burro entero. Ese burro tenía un dueño. Y cuando el Señor está diciendo, si alguien te pregunta, yo interpreto, y los teólogos dicen lo mismo, que quien hace la pregunta, ¿quién lo necesita?, es el dueño del burro. Nadie está interesado. Yo si veo que alguien se lleva un automóvil que no es mío, yo no se me da por preguntar si ese que se subió al auto es el dueño del auto. Así que yo creo que si alguien les preguntó aquí a los discípulos, ¿a dónde van?, lo que está diciendo es, ¿qué hacen con mi burro? Como toda respuesta es, el Señor lo necesita y luego te lo va a devolver. Hay 3 cosas que nos suceden por lo general cuando el Señor nos pide algo. Y las 3 cosas a mí me han pasado. Les quiero abrir el corazón. La primera es que a veces creo que Dios me está pidiendo algo y yo no se lo doy porque siento que mi aporte es insignificante y después siento a la vez que me perdí la oportunidad de servir. Muchos de nosotros no damos porque sentimos que nuestro aporte es insignificante. Y entonces cuando alguien como el Dr. Bob pone en su consultorio una maleta abierta diciendo coloque su colaboración ahí, hay alguien que dice, sí, yo puedo dar, no sé, no mucho, pero puedo dar $5.
Y hay alguien, yo los he visto, gente que va hasta el automóvil o busca en la billetera y coloca los $5. Otros tienen mucho más dinero que eso, pero dicen, no voy a darle $5. No va a marcar la diferencia. A mí, si doy, me gusta dar más que eso. Para dar 5, no doy nada. El dueño del burro pudo haber pensado algo así. Pudo haber dicho, bueno, si yo fuera el dueño de una tropilla, un tropel de caballos, y me pidiera 12 caballos, yo se los daría. Eso sí es darle al Señor. Pero un burro, no. Darle un burro es algo insignificante. ¿Para qué el Señor querría un burro? Y dudaría que esa petición provenga del Señor. Ese es el gran síndrome que sufrimos en las iglesias, que siempre creemos que lo que le podemos dar es insignificante, y no estoy hablando en términos monetarios. Estoy hablándole en cualquier cosa que Él nos pide y decimos, no, yo no creo que el Señor me esté pidiendo que yo le dé lo que yo sé hacer. Esa es una de las cosas por las cuales a veces no le damos. La segunda razón es que a veces Dios me pide algo, pero soy demasiado egoísta y no quiero dárselo. Creo que la minoría piensa así, decimos, no, ahora esto me costó mucho y una cosa es la iglesia y otra cosa es mi vida. Y no queremos darle algo que pensamos que nos lo ganamos con justicia. La tercera razón por la cual no le damos al Señor es porque decimos, sí, me siento honrado que Dios me lo pida, pero tal vez yo no sea digno de entregarle algo al Señor. Soy un pecador, soy mentiroso, soy chismoso, he besado a mi suegra, no sé, el pecado que hayas cometido. Y dices, ¿sabes? No creo que Dios pida algo de mí. Mira, aquella hermana es más pura, es más santa. Mira, aquel hermano ora más tiempo, tiene cara de piadoso de haberse desayunado con limón esta mañana. Ese es un siervo. No yo, que soy un vago, una vaga, un loco. No puede Dios pedirme cosas a mí. Imagínense el dueño del burro diciéndole eso a los discípulos. No, es que yo no soy digno de prestar mi burro. ¿Qué me importa si lo que quiero es el burro, no el dueño? El Señor sigue diciendo lo mismo. ¿Qué me importa si lo que quiero usar es lo que sabes hacer, lo que tienes, independientemente de cómo te sientes? Esa es la costumbre que tenemos los cristianos. No me siento bien para darle al Señor. No, ¿cómo voy a servir si mira cómo está mi vida? Y pensamos que nos tenemos que santificar para servirle. Pero Dios nunca llama a los santificados. Dios santifica a los que llama. Dios purifica a los que llama. En el proceso de dar tu burro es cuando Dios te empieza a bendecir. Así que yo creo que sea que programemos una computadora, manejemos un automóvil, tengamos implementos de limpieza, demos sonrisa y abracemos a la gente, escribamos un cheque, lo que sea, es algo que sabemos hacer. Hay de los que dicen, yo no soy bueno con lo manual, pero soy bueno para sonreír. Hay algo especial en la gente que es buena para sonreír, que no es diferente a los que hacen fuerza para sonreír. Porque los que hacen fuerza para sonreír, si los miras bien, te das cuenta que más suena a que está estreñido de vientre. Hace, hola. Y está aguantándose de ir al baño. Es diferente a aquel que te dice, hola. Y se alegra de verdad de verte. Pero hay gente que sonríe sin esfuerzo, que abraza sin esfuerzo, que tiene el don de Dios, el regalo divino de hacerte sentir bien, diciéndote, buenos días, Dios te bendiga, ¡oh, qué bueno verte! ¡Ah! Es gente que tiene ese don, ese, va a sonar horrible lo que voy a decir, pero ese es tu burro. ¿Viste? No sabía que tenías burro. Ese es tu burro, ese es tu asno. Eso es lo que Dios quiere que le entregue. Dios dice, quiero que me des tu carácter, quiero que me des tu simpatía, quiero que tu sonrisa me la entregues y que te duela la cara de sonreír cuando llegues por la tarde a casa o al mediodía, porque eso es lo que yo te he regalado y quiero que me lo des. Yo te la voy a devolver. Nosotros pensamos, no tengo nada para darle al Señor, y siempre estamos pensando en términos monetarios, pero hay algo que yo he aprendido y ojalá que esto quede como un principio en tu corazón y en tu alma. Y yo sé que cuando lo digo la gente se ríe, dice, no puede ser, es una herejía, pero tiene sentido, solo déjenme avanzar. Yo estoy convencido, aunque muchos dicen que no, que el burro quedó ungido. Todo lo que Dios toca, todo queda ungido.
pasó con la vara de Aarón, con el maná que no se echaba a perder dentro del arca. Yo puedo ver un montón de elementos que estoy seguro, y no estoy beatificando, no estoy santificando los elementos de modo que los adoremos, pero yo creo que si el arca del pacto fuese encontrada hoy, uno podría percibir algo especial. Por consecuencia, yo creo que todo lo que Dios tocaba, todo lo que el Señor ponía a su mano, había una unción especial sobre ese elemento, incluyendo si es un burro. Y dice, y trajeron el burro a Jesús, echaron sus mantos y se sentó sobre él. Los discípulos, como les dije, sustituyeron las costosas y ostentosas alfombras que acomodaban las monturas de los grandes reyes por los humildes mantos. Y este acto tiene un gran significado porque es un acto de investidura sobre el burro. Un manto para el judío representa una cobertura, una unción especial. El poner un manto sobre una persona significa, a partir de ahora te voy a comisionar. Ahora, el poner el manto sobre el burro está significando, este burro no puede ser un asno ordinario, necesita una cobertura para que Dios la use. Eso pasa con las personas, como veíamos recién. ¿Qué es la cobertura? ¿Qué es el manto? Es algo que viene, te lo voy a poner así, sobrenaturalmente, aunque no tengas la preparación. Yo he hablado de esto en varias ocasiones. ¿Qué es la unción? Es el acto en el cual Dios comisiona a alguien para que pueda ser usado por Él, una cobertura sobrenatural con una capacidad sobrenatural. ¿Por qué el burro no tendría esa capacidad? Claro, porque es burro. Pero si Dios va a montar ese burro es porque hay un símbolo y un principio espiritual allí que se nos ha escapado. No monta el burro si no le ponen mantos, y los mantos significaban una cobertura. Si el Señor te va a montar, necesitas estar ungido. Si el Señor te va a usar, necesita que haya una unción. Así seas un burro, o así lo que tengas sientas que es simple, un insignificante asno. He aprendido con los años que así como viene una cobertura, un manto sobrenatural, cuando Dios te llama a hacer algo para lo cual no te sientes preparado, he aprendido que hay un principio en la orden de Jesús. Jesús dice, desaten el asno, tráiganmelo, después lo voy a devolver. Yo me pregunto, ¿por qué el Señor haría énfasis en que lo va a devolver? Claro, para tranquilidad del dueño. Pero en segundo lugar, ese burro que es testigo de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, que tiene mantos arriba, ¿por qué creo que está ungido? Porque el Señor, présteme mucha atención que hay una revelación aquí, no hace distinción entre lo sagrado y lo secular. La palabra secular es un invento nuestro. Nosotros tenemos música secular y música cristiana. No hay ni música secular ni música cristiana, hay música. Hay música dedicada al erotismo, hay música dedicada a Satanás, música dedicada a Dios, música. Cristiano, ¿qué hace cristiano a alguien? Que Cristo haya muerto en la cruz por él. Te hace cristiano. Cristo entra en tu corazón, eres cristiano. Pero Cristo no entra al corazón de un tema musical. No murió por la música. Así que no hay música cristiana. No hay televisión cristiana. Es una falacia. Porque Cristo no murió por una televisión cristiana. No murió por un canal, murió por gente. Puede ser un canal donde se aglomeran un montón de cristianos a hacer programas, pero no es una televisión cristiana, es televisión, punto, independientemente de la programación que hay adentro. Sí, claro, en eso sí o no. Nosotros decimos música secular, música cristiana. ¿Qué sé yo? Hay boleros que son maravillosos y que si se los vas a cantar a la persona amada, te sugiero que elijas a Manzanero y no a Marcos Witt. Porque le dice, Dios está llamando a la guerra, vieja. No le va a gustar. A menos que quieras guerra, pero no le va a gustar. Entonces tú yo no hago diferencia. Yo no me rasgo las vestiduras. Según mi estado de ánimo, escucho una alabanza, una adoración. Y yo sé que los pastores, algunos colegas me detestan porque yo digo esto en público. No, a mí me gusta mucha música poética, compuesta por hombres que le cantan al amor, a la vida. Me encanta porque yo he visto que Jesús no hace diferencia entre lo secular y lo sagrado. ¿Cómo lo sé? Porque las 2 veces que se subió a la barca de Pedro, la barca de Pedro es el burro de Pedro, es lo que él usa para vivir.
Pedro vive de la barca. Eso no es un crucero de placer. Él sale todos los días con la barca a pescar. Y la primera vez que Cristo se le sube a la barca, se genera la pesca milagrosa, o sea, hace que su negocio prospere. Es una barca ungida porque Cristo está sobre la barca. ¿Me siguen, sí o no? ¿Qué hace la diferencia de una barca que no pescó nada, con redes estériles, a una pesca milagrosa, de modo que había tantos peces que la red se rompía? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué cambió en el cuadro? ¿Quién sabe qué es lo que cambió en el cuadro? Cristo encima de la barca. Cristo. La segunda vez, Cristo ni siquiera sube a la barca. Le dice: Pedro, ya está Cristo resucitado. Y le dice: echa la red del otro lado. Le da la orden dónde tiene que pescar. ¿Ven que Jesús sabe de negocios? Yo digo siempre, si Jesús pudo decirle a Pedro dónde tirar las redes, ¿cómo no te va a decir dónde invertir, con quién firmar, con qué socio meterte, cuándo escribir el cheque, cuándo no hacerlo, qué propuesta hacer, qué renunciar, cuándo mandar la carta? ¿Crees que Dios no sabe de tu negocio? Somos nosotros los que decimos: esto es lo secular, no me lo toques. Voy a servir a Dios el domingo, de lunes a sábado es lo secular, lo mundano. No, Cristo dice: quiero que me hagas un lugar en tu barca, porque voy a montar mi burro. No es tuyo, es mi burro. Sea lo que sea, tu charola, tus elementos de limpieza, tu camioneta, tu computadora, lo que uses, el fregadero de la cocina, todo puede transformarse en un altar si Cristo entra en tu mundo. Pero Cristo dice: quiero que me dejes entrar en tu mundo, que borres esa frontera de lo secular. A mí me dice la gente: yo estoy trabajando en un lugar mundano. Y sí, no trabajas en la luna. Todos somos mundanos. Técnicamente vivimos en el mundo, no somos de esta tierra porque nuestra ciudadanía excede la tierra, pero vivimos aquí y nos tenemos que familiarizar con el sitio donde nos desarrollamos, donde crecemos, en la universidad, en la facultad, en el trabajo, y decir: quiero que Cristo venga a mi puesto de trabajo. Cuando Pedro deja subir a Cristo en la barca, su barca se llena de peces. De allí que interpreto de que la barca está ungida, no porque alguna vez Cristo la tocó, sino porque Cristo está sobre la barca. Yo creo que el momento de mayor unción del burro fue cuando Cristo estaba encima de él. Ese burro estaría ungido y diría: ¡oh, carajo! Y no sé cómo andaría el burro hablando, pero estaría lleno de gloria porque el creador del universo está sobre el burro. Y cuando tú le entregas algo a él, yo creo que la gente se moriría por usar la barca de Pedro. Es la única barca que viene con una pesca milagrosa. Creo que todo el mundo diría: esta barca tiene algo especial. Y a mí se me ocurre que esa barca estaba ungida simplemente porque el Señor 2 veces tuvo que ver con ella. En 2 ocasiones mínimamente. Y he aprendido un principio. Cuando el Señor te pide algo y dice: te lo voy a devolver, ¿por qué te lo devolvería si no le deja su marca impregnada? ¿Por qué tú deberías tener la información de que Él te lo va a devolver? Porque Él te está diciendo: tú me das el burro a mí y cuando me lo das es un burro. Cuando te lo devuelva va a ser un burro ungido. Permítame en este consejo, pueden creerlo o no, pero se los habla a alguien que lo ha vivido. Aquel que pinta, aquel que construye, aquel que hace algo y le da algo al Señor de lo que sabe hacer, cuando Dios se lo devuelve, viene con una unción especial. Ha pasado con mucha gente aquí. Gente que dice: yo soy carpintero, deja su trabajo de carpintería donde gana dinero, viene fuera de hora, construye algo acá, y cuando se va, de pronto se da cuenta que lo que antes hacía con el mismo esfuerzo y ganaba 10, ahora gana 100. Hay una unción de multiplicación porque Dios dice: lo que me das a mí, yo te lo devuelvo al 30, al 60 y al 100 por 1. Alguien tiene que decirme amén, aleluya. ¿Cuántos quieren que sus cosas estén ungidas? Cuando vas a las devoluciones de Dios en la Biblia, nunca te devuelve las cosas como te las pidió, jamás. Le dice a Pedro: préstame la barca y boga mar adentro para alejarme de la multitud, y le paga, porque Cristo no te usa nada de lo que tú sabes hacer, de lo que tienes, y no te da tu paga. Sube a la barca y le llena la red de peces. Cada vez que Cristo sube ahí, le dice: ves, con un segundo que yo esté contigo arriba de la barca, te ahorro todo un día de andar pescando. Porque la palabra dice que la creación reconoce la voz del Creador, dice los Salmos.
Así que cuando tira la red, los peces saben que esa red es tirada por la orden del quien los creó. Y los peces dicen, vamos a inmolarnos en el nombre del Señor. ¿Qué quieren ser? ¿Peces comunes o peces que aparezcan en la Biblia? Y se meten solos en la red. Así como los animales de 2 en 2 fueron al arca. No hay otra manera de explicar que tira la red y los peces se amontonan por meterse en la red. Quieren ser pescados por el maestro. Hasta los animales valoran la unción. Esto va para alguien. Y cada vez que el Señor te pide algo, siempre te lo devuelve más. Cuando Job cree que pierde todo en una pelea cósmica que lo excedía, Dios le da 7 veces más del ganado, de los hijos. Dios le multiplica. Siempre Dios multiplica por lo menos 7 veces más de lo que tienes. Ese es el Señor. Le das al Señor el consultorio, la oficina, las máquinas que uso, las tijeras, la charola. Y Dios dice, todas las barcas me pertenecen. Solo quiero que me la des. Tu escritorio es mi altar. Tu trabajo puede ser adoración. Eso es lo maravilloso cuando le entregamos un burro al Señor. Y no crean que todos entregamos grandes talentos, que todo el mundo tiene que predicar o tener una voz extraordinaria. Por años muchos hemos acarreado equipos, limpiado, preparado café, sonreído, abrazado cuando no teníamos nada que dar, dábamos abrazos. No sabes lo que significa para alguien decir, te quiero bendecir con esto, un frasco de perfume, una corbata, y si no puedo comprar algo y no tengo nada material para dar, ¿me dejas orar por ti, pero orar de verdad? No diciendo, Señor Jesús, lo bendigo, Padre, sino mirarlo y decir, déjame orar por ti. Porque a veces el voy a orar es, deja que me saque tu problema de encima. Sí, voy a orar. Otra cosa es, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Quieres que oremos juntos por esto? Ese es tu burro. Eso es lo que sabes hacer. Y cuando tú le entregas eso al Señor, lo vas a cosechar. Algún día te vas a sorprender cuando alguien, el más inesperado, venga y te diga, ¿qué puedo hacer por ti? Y tú dices, ¿y qué vio en mí? ¿Por qué esta persona vio algo en mí? Porque tú antes le diste al Señor lo que tenías, aunque era poco, aunque era insignificante. Yo creo que si quieres que los mantos de unción reposen sobre lo que haces, tienes que dárselo al Señor. Lo que sepas hacer. Nunca cobres por algo que podrías dárselo al Señor. Entiendo los que trabajan en tiempo completo, se dedican a eso. Estoy hablando de aquellos que secularmente tienen su trabajo y digo la palabra para que se entienda, aunque yo no creo que exista la palabra en ese vocablo, en nuestro vocabulario. Pero ya tienes un trabajo, trabajas en una compañía, te dedicas a algo, tienes una profesión. ¿Qué crees que podrías darle al Señor? Sin esperar nada a cambio. Señor, te lo doy para que le ponga un manto. ¿No será que eso está esperando que haga el Señor con tu profesión? ¿No será que no te llaman por eso? ¿No será que se cortó la cadena de oportunidades porque quisiste ganar algo inmediatamente dándole algo al Señor? Imagínate al dueño del burro diciendo, ¿y cuánto me van a pagar? Que esto no es Uber. Imagínate al dueño del burro diciendo, ¿y yo qué gano con esto? Pero yo creo que ese dueño del burro tuvo que haber sido un hacendado en poco tiempo. Tan solo por la disposición del corazón de darle algo al Señor, de darle lo que tienes. ¿Qué le vas a dar al Señor? ¿Qué mezquinas? Porque lo crees muy insignificante. ¿Qué no le estás dando? Y el Señor dice, yo te estoy hablando esta mañana porque si tú me ayudas a llegar al otro lado con lo que tú tienes, yo te voy a bendecir. Me fascina pensar que el dueño del burro supo que su burro trasladó a Jesús. Hay algo que puedes hacer, escribir un cheque, dar un abrazo, dar una sonrisa, una carta de agradecimiento, escribir un correo. Hay algo que está al alcance de tu mano, no te cuesta nada porque es de lo que vives, es de lo que sabes hacer y Dios quiere traer una unción de multiplicación. Quiero que coloquen sus manos así como para recibir un regalo. Nada más que ahora no vas a recibirlo, sino que estás ofreciéndole al Señor lo que tienes simbólicamente. Están sobre las palmas de tus manos. Ahí está. Tus elementos de limpieza, tu computadora, tu pala, tu rastrillo, tu escoba, tu herramienta, tu pinza, tu martillo. Eso está en tu mano ahora. Y dices, Señor, mira, nunca he pensado que podías necesitar lo que yo tengo. Porque tú eres el Rey, porque tú puedes tenerlo todo. Pero ahora dile, Señor, yo vengo a ofrecerte lo que tengo.
Es todo lo que tengo, es mi barca. Estéril de peces porque no soy un empresario. No puedo pescar, he estado pescando toda la noche y hasta estoy pensando que me equivoqué de oficio. ¿Y tú me pides mi oficio? ¿Really? ¿De verdad me estás pidiendo una red que no pescó nada? Pedro, préstame la barca. Desatan el pollino. Dile, Señor, esto es lo que yo tengo. Aunque te sientas limitado, dile, te lo entrego a ti hoy. Usa lo que tengo, lo que sé hacer. Y el Señor pone un manto sobre tus manos ahora. Reciban un manto. River Jet es un río que no se detendrá jamás. Viento de alguna otra parte, es un río que no se detiene. El avivamiento en calle Broadway. River Jet es un río que no se detendrá jamás. La Biblia narra un incidente, uno de los evangelistas narra uno de los milagros más asombrosos de Jesús, que no tienen que ver con sanidad, no tienen que ver con salvar la reputación de alguien, como en el caso del novio al cual Jesús le transformó el agua en vino. Tampoco tiene que ver con alguien que se estaba por morir o que en su defecto había muerto, como la hija de Jairo, el hijo de la viuda o Lázaro. Tiene que ver con algo que bien podría catalogarse como una necesidad cotidiana, como algo común. Pero de pronto los milagros se meten de manera intrusa en las cosas comunes, cuando uno confía en Él y simplemente le entrega algo significante. Con algo insignificante Él puede hacer grandes milagros. Y el evangelista, uno de los evangelistas, Juan, en el capítulo 6 y el versículo 9 del libro que lleva su nombre, dice, él lo relata de la siguiente forma, esto de hacer un gran milagro con poquito. Dice, algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, el de Tiberias. Y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía entre los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista, vio una gran multitud, mucha gente que venía hacia él, y le dice a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? No se pierdan esta pregunta que la hace el mismo Señor. No es irónico en lo que está diciendo, tampoco es una pregunta retórica. Realmente el Señor le está preguntando a Felipe, que era vecino del lugar, ¿dónde vamos a comprar comida, lunch, para toda esta gente? Jesús lo dice para ponerlo a prueba, porque ella sabía lo que iba a hacer, opina el evangelista Juan. Ni con el salario de 8 meses, ni con 8 sueldos podríamos comprar suficientes lunch para alimentar a cada uno, responde Felipe con buen tino, porque era la respuesta que tú o yo hubiésemos dado al ver tanta multitud. Pedro le dice, bueno, pero hay un muchacho que ahí tiene 5 pancitos de cebada y 2 pescados. ¿Pero para qué? ¿Qué vamos a hacer con eso para tanta gente? Jesús dice, hagan que se sienten todos como que van a comer. En ese lugar había mucha hierba, mucho césped. Así que se sentaron y eran 5,000 los varones. Jesús levantó los pancitos y los pescados, dio gracia y lo distribuyó entre todos los que quisieron y estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que todo el mundo quedó satisfecho, que comieron bien, que se llenaron, dijo Jesús, ya que voy a hacer el milagro de la multiplicación, que sobre algo para el perrito también. Recojan los pedazos que sobraron, no quiero que se desperdicie nada. Así que lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron,
a los que habían comido, llenaron 12 canastas. 12 canastas para que, no sé, se llevaran a la casa. Jesús cuando multiplica no es solo para el momento, te va a multiplicar para que tengas al otro día, para que pongas en el freezer, para que invites a la suegra. Increíblemente Dios hace esos milagros. El punto central del milagro de Jesús es que alimenta, según las Escrituras, 5.000 personas con 5 panes y 2 peces. Juan dice, le pone un título, o por lo menos los escribas le ponen un subtítulo a la historia y dice, Jesús alimenta a los 5.000. Pero la misma historia dice que había 5.000 hombres. Y esto no era un congreso machista. Había hombres, mujeres y niños. Así que yo creo que entre hombres, mujeres y niños bien pudieran haber unas 20.000 personas. 20.000 personas, 15.000, 18, partamos la diferencia, hagamos un promedio, había 20.000 gentes ahí. Este es un milagro que tiene que ver con lo cotidiano, porque cada vez que hablamos de algo sobrenatural, siempre estamos pensando necesariamente en el que está diagnosticado con cáncer, el que tiene un problema mental, el que sufre de parálisis, el que está en la pobreza absoluta. Pensamos que categorizamos a los milagros dependiendo de la imposibilidad humana de hacer algo. Pero de pronto el Señor se mete en esto que a mí me encanta, que tiene que ver con lo cotidiano. Y este mensaje va especialmente para personas aquí, porque el Señor me dijo que las traería con este propósito. Personas que dicen, esta es la necesidad que tengo, y no hablo solo en términos económicos, sino en cualquier área de tu vida, y esto es lo que tengo para suplir y no alcanza. Hay personas con necesidades financieras y hay otras personas con necesidades sentimentales y hay otras personas con necesidades de cariño porque sienten una orfandad que se le metió en los huesos y le caló el alma, y miran lo que les falta, miran lo que tienen, y entre el debe y el haber no les alcanza ni para comenzar, no les alcanza ni siquiera para subsanar algo. Como decía mi mamá, por lo menos vamos engañando el estómago picando algo. ¿Te han dicho eso alguna vez? No está la comida, pero pica algo para engañar el estómago. Yo jamás le pude mentir al mío. Y a veces, cuando tenemos el debe y el haber y hacemos un balance, nos damos cuenta que ni siquiera podemos engañar el estómago. Ni siquiera podemos decir, bueno, puedo pagar una parte, nada. Este mensaje va dirigido para los que sienten que la montaña es demasiado alto para escalar, la enfermedad es demasiado grave para afrontar, la deuda es demasiado heavy o demasiado pesada para que puedas decir, voy a sacar adelante y tarde o temprano voy a salir de esta situación. Y los intereses te comen y los acreedores te persiguen y ya a veces ni siquiera quieres contestar el teléfono, porque cuando ves un teléfono desconocido y un área que no te es familiar, no quieres atender porque sabes lo que escucharás del otro lado. Palabras como collection, palabras como tiene que pagar, último plazo, intereses que crecen, y sientes literalmente lo que Simón cuando dijo, ¿qué vamos a hacer entre tanta gente con tan poquito? El Señor alimenta, de hecho, a 20.000 personas con 5 panes y 2 peces. Los alimenta con eso, tan poquito, porque el niño tiene algo de lo cual Jesús puede hacer un milagro. Mi pregunta es, si nadie hubiese tenido una loncherita, si no hubiesen estado los pececitos y los panes, ¿el Señor podía alimentar a esa multitud? Sí, Él podía crear un pez de la nada. Pero cuando uno ve a lo largo de todas las Escrituras cómo Jesús operaba los milagros, siempre le pide a alguien que entregue lo que tiene, que haga algo para que Él pueda hacer lo sobrenatural. Siempre. No sé por qué, pero ustedes van a ver milagro por milagro y van a ver que, por ejemplo, Él está frente a la tumba de Lázaro y les pide, corran la piedra. Yo diría, si no tienes poder, Señor, para correr la piedra, mucho menos para resucitar a mi hermano. Mínimo haz algo como a los Superman. La piedra hace y sale el muerto de adentro. Pero Jesús está pidiendo, aunque sea a esas hermanas que dudaron, un único, si acaso un último acto de fe. Corran la piedra. Y entonces Él da la orden, Lázaro, sal fuera. ¿Qué creen? ¿Que porque estaba la piedra Lázaro no lo iba a escuchar? Estaba muerto. Lázaro no lo tenía que escuchar detrás de la piedra, lo tenía que escuchar detrás de la eternidad, detrás de la muerte.
La voz de Cristo iba a traspasar el cosmos, el espacio y el tiempo, y se iba a ir a un lugar que era el seno de Abraham, y tenía que escuchar de allí la voz del Eterno llamándolo. No era la piedra lo que le impedía. Jesús no tenía un impedimento en la piedra, la gente la tenía, las hermanas de Pedro la tenían, de Lázaro la tenían, porque si ellas se negaban a correr la piedra, si las hermanas de Lázaro se negaban a decir no la correremos, el milagro nunca hubiese ocurrido. Jesús sana a un paralítico que bajan desde el techo 4 amigos, en lo que yo creo que fue el primer elevador de la historia. Lo bajan y dicen, nunca he visto tanta fe. Le perdonan los pecados y le dice, toma tu camilla y vete. Pero Jesús no sabía que ese paralítico estaba afuera. En su omnisciencia no pudo haber dicho, hay un paralítico afuera que no puede entrar, no se molesten en romper el techo, ya está sano allá afuera. Sí podía haberlo hecho. ¿Por qué permite que abran un agujero en el techo? Yo siempre digo, ¿qué tal si tocaban una viga de esas que sostiene todo el techo y se cae amigo paralítico y se mueren todos los que estaban adentro? Oye, tiene ahí a un ciego y lo manda a lavarse a un estanque. No puede sanarlo así nomás. Siempre Jesús está pidiendo algo. En este caso, le traen a él la viandita o la loncherita del niño, y ese acto del niño de dar, lo único que tenía fue el catalizador del milagro, porque si ese niño no hubiera compartido sus panes y sus peces, no habría habido un milagro de multiplicación. Así que lo primero que yo entiendo y aprendo de esta historia es que si quieres que Dios te bendiga lo grande, no esperes que lo haga si no le das lo poquito que tienes. Eso que tú dijiste, ¿y qué voy a hacer con esto? Entregárselo al Señor. Si no se lo entregas, no va a haber multiplicación. Ahora tú me dices, pero teológicamente Dios podría multiplicarme sin yo darle nada. Claro que sí, pero cada vez que voy a las Escrituras, Él pide que le des algo. Un pequeño acto de fe, algo. Si tú dices, ¿y qué le voy a dar al Señor? $5 es una vergüenza. Si no le das los $5, no tendrás multiplicación. En el mundo natural, si tú das, te quedas con menos. Por eso muchos no les cuesta diezmar, porque dice, si ya me va mal, si le saco el 10% me va a ir peor. A mí me lo dijeron así. Si con 100 no me alcanza, me dice el pastor que para que me alcance me quede con 90. ¿Está loco? Algunos quieren que Dios le dé un diezmo. Otros empiezan a especular. Bueno, ¿el diezmo de qué? ¿Después que le pago al IRS? ¿Del bruto, del neto? No, del bruto que pregunta esas cosas. Porque cuando Dios te bendice y te da lo que no tenías, tienes que diezmar. De allí que viene la bendición. Pero nunca Dios te va a bendecir si no entregas un poquito lo que tienes. Hablo de dar, porque es la única manera en que Dios nos puede dar. Si nosotros no entregamos la loncherita, Dios nunca va a hacer un milagro de multiplicación, un milagro de cálculos mayores. A veces tienes que dar lo único que tienes, lo poco que tienes para experimentar ese milagro. Pero cuando la cabeza se interpone en el camino del corazón, cuando decimos no, lo razono y no tiene sentido, es así cuando nos perdemos el milagro. Yo imagino que el niño le dice, yo tengo esto, la loncherita que mi mamá me preparó para mí. Creo que fue la única mamá pensante de los 20.000 que había ahí, ¿A dónde vas, nene? Voy a escuchar el sermón de Jesús. Llevaste unos pececitos y unos panes. No sea que se alargue el sermón, ese medio predicador larguero como los argentinos, a ver si se larga. Llévate la loncherita. Menos mal que hubo una mamá previsora que le puso la mochilita al nene. Y entre toda esa gente hay alguien que tiene una mochilita. Y cuando Dios hace la multiplicación excede la suma de todos los componentes, porque hay alguien que sí le cree al Señor. Pero yo pienso que el niño habrá dicho, tengo esto, y alguno de los discípulos habrá dicho, no, es una gota en el medio del mar. ¿Qué tienes que el Señor te está pidiendo hace tiempo y no se lo estás dando porque consideras que eso no va a marcar ninguna diferencia? Yo te aseguro que muchas de tus actitudes han tocado por efecto dominó a una multitud. Nunca sabes a quién está siendo de bendición. Simplemente si te lo guardas y te ocultas la loncherita, te quedarás sin el milagro de la multiplicación. Esa es la ley de la medida. Todo lo
los días hay que entregarle la loncherita. ¿Es cansado? Y sí, es cansado. Porque uno tiene otra idea de prosperidad. Uno tiene la idea de que una vez uno hace un pacto y ya está, te hace rico para siempre. Eras Trump, eras Donald Trump. Ya está. ¿Y cómo te hiciste millonario? Y un día le entregué al Señor una linda ofrenda de como de $1,000 y a partir de ahí Dios me bendijo. No, es una ley de siembra y de cosecha. Todos los días tienes que entregar tu loncherita. Todos los días. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Qué es lo que tú sabes hacer? ¿Qué le puedes entregar al Señor? A lo mejor no puedes entregar dinero, pero insisto, puedes entregar tiempo, talento, puedes hacer algo. Lo que digo es que esa vianda en las manos de Dios genera siempre algo sobrenatural que no se generaría a menos que se lo des al Señor. Y el Señor dice, nuevas son las misericordias todas las mañanas. Luego dice el Señor, hagan que se sienten todos. Eso es una orden que todo el mundo va a comer. Y aquí viene lo más importante del milagro. Lo que yo llamo bendecir la comida imaginaria. Esto es uno de los secretos más grandiosos de este episodio bíblico. Porque Jesús dice que se siente en todo el mundo, que todo el mundo va a comer y bendice el alimento imaginario. Claro, a ver, tenía los 2 pececitos y los 5 panes de cebada. Pero para alimentar a 20.000 personas era un alimento imaginario. Es más, alguno habrá pensado, va a comer solo. Porque Jesús no hace la multiplicación y después ora para que Dios la bendiga. Dios pide la bendición sobre lo que todavía no se multiplicó. Son 7 elementos. Y lo bendice. Señor, te doy gracias por estos alimentos que van a alimentar a 20.000 gentes y todavía va a quedar sobra para los perritos. Fíjense dónde está el acto de fe. Muchos creen que lo multiplicó y después lo bendice. No, Él lo bendice para que se multiplique. Él le da gracias al Padre por algo que no tiene. Le da gracias al Padre por algo que todavía no sucedió. Por eso es que no te sucedió, porque no le diste gracias al Padre por lo que todavía no te sucedió. ¿Cuántos solteros hay acá? Levánteme la mano los solteros con deseo de dejar de serlo. Ahí bajaron la mano. ¿Qué está mal? ¿Cuántos solteros hay? Levanten la mano porque los voy a nombrar. Ahí está. Miren. No tienen que responder, pueden bajar la mano. ¿Cuántos de ustedes ya le dieron gracias a Dios por el príncipe que Dios te mandó, por la princesa que Dios te dio? Tú dices, ¿cuál si es un sapo? Pero tal vez sea un sapo porque no agradeciste por el príncipe que Dios te dio. Por eso sigues viendo sapos. Queremos que venga la multiplicación primero para luego bendecir y agradecer. Así agradece cualquiera. El agradecimiento es agradecer, valga la redundancia, por lo que todavía Dios no hizo. Ese era el diezmo en el antiguo Israel. Era obediencia al diezmo. No tenían que hacer cálculos en Israel para hacer el diezmo. Porque jamás en Israel levantaban la cosecha y separaban el 10% como hacemos nosotros. Primero cobramos el salario para después diezmar y algunos están pensando si diezman del bruto o del neto. ¿Saben lo que hacían en el antiguo Israel? Los agricultores nunca esperaban recoger toda la cosecha para ver cuánto recogían y después llevarle el 10% al Señor. Le daban lo que llamaban las primicias, los primeros frutos. O sea, la primer cosecha que aparece se cosechaba a raíz y se lo llevaba al templo. ¿Qué sabían si iban a seguir cosechando? Bueno, el sentido común de un agricultor dice, si así se levantó una cosecha, vamos a seguir cosechando. ¿Y si mañana viene una helada? ¿Y si mañana llueve y se pudre toda la cosecha y toda la primera cosecha que pudo haber alimentado mi familia ya la llevé al templo? Es que el diezmo era una cuestión de fe. Primero le daban al Señor la primicia y después cosechaban el resto de sus cultivos. Y al dar el 10% antes de saber cuánto iban a tener,
estaban poniendo a Dios como prioridad. Estaban diciendo, queremos experimentar lo milagroso. Señor, no nos vas a fallar. Se levantaban a la mañana, una gran cosecha, la sacaban toda y al templo. Eso se llamaba primicias. Es como que tú estás esperando conseguir un empleo, Dios te lo da y el primer salario se lo entregas al Señor sin saber si mañana te van a despedir o sin saber si vas a conservar el salario, porque no firmaste un contrato de que vas a estar 10 años en esa compañía. Pero tú en fe dices, yo le voy a dar al Señor para que Él entre en la ecuación de mi vida. Ese era el milagro del diezmo de Israel. Le dan a Dios lo que le corresponde y Dios no es deudor de nadie. Si le das a Él tus panecillos y tus peces, Él te va a multiplicar. Alguien tiene que decir amén. Ese es el milagro. Entonces tienes que dar gracias a Dios por la comida imaginaria. Señor, gracias porque me has bendecido con este sueño. Si estás estudiando, tienes que darle gracias a Dios por tu graduación. Tienes que darle gracias a Dios por las personas con las que Él te va a conectar y te va a sentar. Antes de que ocurra el milagro, para acceder a la multiplicación. Yo recuerdo en nuestra congregación, no, en realidad no era nuestra congregación, sino que él vino a predicar a nuestra congregación. Un pastor que tenía solo una bicicleta, pero él le había pedido a Dios un auto. Y él decía, yo sé que con el auto voy a poder servir mejor al Señor. Eran tiempos donde tener un auto en Argentina era para potentados, aunque sea el auto que sea. Entonces él solamente podía tener la bicicleta, pero un día juntó dinero y compró un volante. Y él iba, cuando me invitaban a predicar, con su volante. Decía, me lo tiene, como decía, me lo estaciona. Y el ujier le tenía el volante y él predicaba. Y decía, y ahora me voy en mi Camry, mi Toyota. Pero que tenía nada más el volante. Pero él nunca dijo, oren por el resto del auto. Él siempre decía, hermano, den gracias a Dios, porque así como Dios me dio a mí un auto, así Dios te lo va a dar. Y todos a veces querían conocer el auto de él y él tenía el volante nada más. Algún soltero tiene que entender el mensaje que Dios está hablando hoy. ¿Por qué no agradece por el empleo que Dios te va a dar? ¿Por qué no dice, me voy a preparar, voy a hacer cursos porque voy a tener que hablar con gente muy importante? Dios te va a dar cuando realmente te obedezcas el mandamiento, te sientes a comer. Si no obedeces el mandamiento, que se sienten a comer. Y no te sientas a comer y te pones la servilleta, no va a haber milagro. Tienes que creerle al Señor. Tu milagro ya ocurrió. Tu milagro ya pasó, ya ocurrió. La multiplicación ya ocurrió. ¿Sí o no? ¿Lo cree? Ya ocurrió. Y también me gusta que dice, cuenten lo que sobró. Y así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Yo no creo en el evangelio de la prosperidad, porque no tiene que ver el Señor para que tu estándar de vida sea mejor. El Señor se mete en tu vida para que puedas dar, para que puedas ser de bendición. El objetivo de la vida es almacenar tesoros en el cielo. Ese es el dividendo eterno. Y el Señor te quiere prosperar para que tú des. Eso fue lo que ocurrió con la alimentación de todos esos miles. Le juntaron 12 canastas para que además den a la familia que no había venido. Siempre que el Señor está en la ecuación, Él te da para que des. Siempre. Cuanto más das, más tienes. El día que pares de dar, dejas de tener. Es un principio de la medida. Es la ley de la medida. La ley de la medida. Nunca se detiene. Mientras que haya vasijas vacías, abundará el aceite. Ahora, Dios no te puede multiplicar de lo que tú no des. Por eso muchos jamás van a experimentar la multiplicación. Dios no puede darte de lo que tú nunca diste. Si tú no das, Dios no te va a dar. Punto. Esto funciona para todo, para la energía. Vas a ver que cuando dices, estoy cansado, no puedo más, no tienes que levantar la mano, pero dime en el corazón, ¿cuántos tienen un cansancio que no se les va? Una flaca, una flojera, que le duele todo.
te sientas en el sillón y tu hijo te dice, ma, ¿qué? Como que fueran a levantar a Lázaro de la tumba. ¡Sírvete solo! Que para eso ya tienes 1 año y medio. ¿Qué haces para que Dios multiplique tus energías? Tienes que entregar energías. A mí me ha pasado que cuando yo estoy cansado, con flojera, yo doy. Y cuando entrego energía, el efecto multiplicador de Dios entrando en la ecuación hace que de pronto venga una fuerza sobrenatural. Dice, rejuvenecerás como el águila. Caminarás y no te cansarás, correrás y no te fatigarás. Dios renovará tu fuerza. Porque donde Dios se mete, hay multiplicación. Bendito sea Dios. ¿Lo estás recibiendo? ¿Sí o no? Sirve, da, emprende, entrega. Es la ley de la medida. Conforme des, vas a recibir. Con la medida que tú mides, serás medido. Así funciona siempre. Lo que des ahora lo vas a cosechar. Tarde o temprano. Tarde o temprano lo vas a cosechar. Es la ley de la siembra y la cosecha. Y tú dices, yo no puedo dar mucho, pero puedo honrar. Esos son tus panes y tus pececillos y tus panes. Lo que sepas hacer, lo que des, empanadas, tacos, sonrisas, abrazos, un mail, un llamado, un beso, una mirada a los ojos. ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Haz algo que aunque te parezca que es insignificante, si se lo entregas al Señor, nunca sabes cómo llegarás a tocar una multitud. Pero tocarás una multitud si el Señor está en la ecuación. Eso es uno de los más grandes milagros que nos perdemos por no darle al Señor. Ahora, por último, y ahora sí es lo último, tú puedes escuchar este mensaje y hacer efectivo todo lo que Dios te habló. O puedes ignorarme y guardarte tus panes y tus peces. Entonces tendrás almuerzo. De verdad, no necesitarás que el Señor haga ningún milagro. Comerás. Pero ¿sabes lo único que vas a tener? 5 panes y 2 peces. ¿Y sabes cuánto te va a durar? Today. Me gusta hablar en 2 idiomas. Hoy. Y mañana a conseguirte otros pancitos y otros peces, que Dios te ayude. Y si no pesco, que Dios te ayude. Y si no tengo otra lonchera mañana, tú quisiste vivir independiente de Dios, te comiste la lonchera, es eso todo lo que vas a tener. Yo me he dado cuenta hace mucho, por mi salud mental, por mi salud emocional, me he dado cuenta que yo solo, sin Dios, no sirvo ni para hacer negocios, no sirvo ni para generar dinero. No soy como otras personas que dicen, no, yo soy MacGyver. A mí me das 2 alambres y te hago una compañía. Yo no. Yo soy de los que necesitan como el oxígeno al Señor. Y entonces, en lugar de comerme mi lonchera, siempre se la entrego. Cada talento se lo he entregado, cada don se lo he entregado. Y siempre termino ganando. A mí no me conviene sacarme el socio divino de encima. A mí no me conviene independizarme. A mí me conviene siempre tener esta sociedad. Que encima es tan bueno mi socio, tan bueno, que en lugar de pedirme 50-50 me dice, dame el 10 y el 90 es tuyo. No solo que le doy apenas el 10, sino que Él me multiplica al 30, al 60 y al 100 por 1. ¡Aleluya! Si crees que Dios habló, que se escuche ese aplauso esta tarde. Es un río.